Amados hermanos, buenas tardes. Después de un receso de algunos días, voy a compartir en esta tarde con ustedes la segunda parte de este tema importante que hemos venido trazando, que se titula ¿Bajo qué calendario se cumplieron las profecías? Que son tema importante porque debemos recordar que el propósito de el diablo, el enemigo de Dios, es tergiversar la palabra de Dios para que cuando se cumplan las profecías nosotros estemos desprevenidos y nos tomen de sorpresa, porque de alguna manera el propósito de Satanás es hacer que la palabra de Dios no se cumpla, así como lo hizo allá en el Edén cuando el Señor le había dicho a nuestros primeros padres que no comieran del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque morirían. Y luego Satanás se les presenta y les dice, no morirán. Pero hermanos, a través de unos pocos minutos, Eva reconoció que Satanás la había engañado. El propósito de Satanás es engañarnos para conducirnos a la perdición. Así, hermanos, que en esta tarde queremos compartir con ustedes la segunda parte de este tema que es de vital importancia para cada uno de nosotros. Yo quiero invitarles para que tengamos una palabra de oración. Padre amado que moras en el cielo, gracias Señor porque tú nos permites en esta tarde compartir tu santa palabra. Rogamos Señor la iluminación del Espíritu Santo que nos enseñe tu palabra bendita para que podamos encontrar la verdad y ser conducidos cada segundo de nuestra vida por ella, porque tu palabra es verdad, Señor. El Señor Jesucristo nos recomienda que escudriñemos la Escritura, que busquemos la verdad. Y allá el Señor lo anunció en San Juan 16:13. Dice, tengo muchas cosas que deciros, dice el versículo 12, pero ahora no las podéis llevar. Pero cuando viniere el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque hablará lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. Amados hermanos, qué texto maravilloso es este que el Señor anunció a sus discípulos en aquel tiempo y que se está cumpliendo precisamente en estos días, hermanos. Amados hermanos, yo le agradezco mucho a mi Señor porque me ha dado gran luz en cuanto a las profecías. Hermanos, a través del estudio de la profecía de los 6,000 años de pecado, Dios me ha dado mucho conocimiento con relación a otras cosas que antes no las había entendido y que ahora el Señor me ha dado fuerzas, me ha dado capacidad para hablar sin temor de la verdad. No interesa, hermanos, las cosas que puedan sobrevenir sobre mí. A mi edad, hermanos, ya no me interesa. A mi edad lo que me preocupa es predicar la palabra de Dios para que todos juntos podamos comprender la palabra de Dios e involucrarnos en su predicación. El tiempo de la venida de Cristo está a las puertas y nosotros debemos estar plenamente empapados, conocedores de la palabra de Dios, y debemos predicarla sin temor, porque el tiempo está para cumplirse, hermanos. El Señor Jesucristo dijo, la noche viene cuando nadie puede hablar. El Señor Jesús sabía que su tiempo para predicar la palabra era de solamente
3 años y medio. Y por ello el Señor dedicaba todo el tiempo para compartir la palabra de Dios. La Biblia dice que Jesús estaba tan entregado a las cosas de Dios que le dijo a su madre: ¿no sabíais que en las cosas de Dios me conviene estar? Amados hermanos, la Biblia también registra que el Señor estaba tan entregado a hacer la obra de su Padre que aún ni tenía tiempo para comer. Amados hermanos, involucrémonos en esta obra maravillosa. Muy pronto el tiempo de angustia vendrá y tú y yo tendremos que escapar para conocer la palabra de Dios y predicarla. El tiempo de prueba, hermanos, pronto vendrá y nosotros debemos aprovechar este tiempo de paz que Dios ha puesto a nuestra disposición para predicar la palabra de Dios y su mensaje precioso llegue a todos los rincones de la tierra. Qué maravilloso, hermanos, es nuestro Dios. Yo les invito para que tengamos una palabra de oración. Padre Santo que moras en el cielo, gracias, Señor, porque tu amor es maravilloso. Te ruego, mi Señor, que tu bendición sea sobre cada uno de mis hermanos y amigos que en este momento precioso están escuchando este mensaje. Bendiga, Señor, al Internet, que es el medio que el Señor está utilizando en este tiempo para llevar su mensaje precioso a todas partes del mundo, Señor. La profecía donde el Señor dijo que el Señor haría una obra rápida, abreviada, está frente a nosotros. Cuando el apóstol Pablo mencionó esta profecía, era asunto del futuro, hermanos, pero ahora está cumpliéndose. En este preciso momento, mis palabras están siendo llevadas por internet a todas partes de la tierra. Bendito y alabado sea el Señor. Que Dios bendiga internet, que es el medio de difusión de su santa palabra. Y que el Espíritu Santo bendiga a cada uno de los que están escuchando este precioso mensaje. Que Dios te bendiga y te guarde, es mi oración. Amén. Amén. Escuchemos, hermanos, el texto clave que es la base para nuestro mensaje en este tema. Daniel 7:25 nos dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y tratará de cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. Hermanos, allí el profeta Daniel menciona este cuerno pequeño que, como ustedes saben, está identificado allí bajo este título, pero es un poder enemigo de Dios utilizado por Satanás. Y dice allí que el propósito de este poder es cambiar los tiempos y la ley de Dios. Y dice que a los santos del Altísimo quebrantará. Y les fueron entregados en sus manos para que cambiara la santa ley de Dios, para que castigara a los hijos de Dios, incluyendo, hermanos, con la muerte, que era el castigo máximo que se les podía infligir. El conflicto de los siglos, ese libro precioso, hermanos, nos habla de esos eventos. El conflicto de los siglos, hermanos,
escrito por la sierva del Señor, y allí nos habla que los siervos de Dios fueron sometidos a ser quemados en la hoguera, a ser estigmatizados. Pero hermanos, no se registra que ninguno de ellos se hubiera retractado, porque el Espíritu de Dios estaba en ellos. ¿Por qué nosotros, hermanos, no vamos también a participar de esa disposición del cuerno pequeño que es castigar a los hijos de Dios? Los que predican la verdad, hermanos, tienen que ser estigmatizados, porque eso es lo que registra la palabra de Dios. Dice allá San Juan 16:2, dice el Señor, y seréis expulsados de la sinagoga, y vendrá el momento cuando os matarán, y el que os matare pensará que hace servicio a Dios. Qué terrible, hermanos, es esto. Pero era sirviendo a quién, no a Dios, sino al enemigo de Dios. Dios estaba utilizando a los que dirigían la iglesia en ese tiempo, hermanos, para castigar a los hijos de Dios, a los verdaderos hijos de Dios. Hermanos, nosotros tenemos que estar dispuestos a cualquier cosa, pero siempre tenemos la disposición de predicar la verdad de Dios. Tenemos el ejemplo precioso de los profetas, del Señor Jesucristo y de los santos apóstoles, y después de ellos los mártires. Yo te invito para que leas el conflicto de los siglos, y allí está, hermanos, registrado el trato que recibieron los siervos de Dios. Nosotros no podemos ser la excepción. En este tema, hermanos, trataremos puntos muy importantes acerca del propósito que tuvo Satanás de cambiar las fechas proféticas, cambiar la santa ley de Dios. Por ende, yo te invito para que estudies conmigo este tema que es de vital importancia. Escuchemos la lectura de otro texto, hermanos, pero recuerda que la base primordial está allí en Daniel 7:25. Dice que vendría un poder que trataría de cambiar los tiempos y la ley de Dios. Pues hermanos, ese tiempo ya se cumplió. Y la misma iglesia, que es la que hizo este cambio, reconoce que ella fue la que cambió la santa ley de Dios. Cambió el santo sábado por el domingo. Hermanos, si tú tienes un calendario allí en tu mano, revísalo. Aquí en Colombia, el sábado en el calendario aparece como el viernes, el sexto día de la semana. Y el domingo, primer día de la semana bíblico, aparece en séptimo lugar. Hermanos, amados, abramos los ojos. Amigo que me escuchas, no te dejes engañar. Si tú quieres heredar el reino de los cielos, debes escuchar la palabra de Dios. Allá en Mateo 7:25 dice el Señor, 7:21, perdón, dice el Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino quienes, los que hagan la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Yo sé que todos queremos ir al cielo, todos queremos, hermanos, ir al reino de los cielos, pero el Señor es muy claro, dice que solamente entrarán al reino de los cielos aquellos que obedezcan la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios está expresamente en los 10 mandamientos. Allí está, en manos reducida, la santa voluntad de Dios. Nadie que no obedezca los santos mandamientos no podrá participar del reino de los cielos.
porque el Señor no va a llegar al cielo a ningún desobediente, porque entonces la desobediencia, el pecado, se perpetuaría allí en el cielo. Dios quiere prepararte. Es ahora, hoy, cambiando tu vida, cambiando mi carácter a la imagen y semejanza de Cristo. Y así cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, Él va a llevar es a una iglesia santa, sin mancha ni arruga, sino que sea aquella iglesia que ha copiado, que se ha reproducido en ella la imagen de Cristo Jesús. Miremos, hermanos, otro texto que nos ayuda a entender la palabra de Dios. En Daniel 9:25 ahora nos dice, conoce y entiende que desde que salga la orden de restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, más 62 semanas. La plaza y las murallas se reedificarán en tiempo de angustia. Hermanos, claramente el Señor le dijo allí al siervo Daniel que dice hasta 2300 días y el santuario será purificado. Había un plazo específico, hermanos, pero para saber cuándo se cumpliría, porque allí habla de un periodo de tiempo específico, 2300 años. Tenía que saberse dónde comenzaba este periodo para poder determinar o fijar la fecha de su cumplimiento, cuya fecha estaba implícita en la misma profecía. Pues allí le dice el ángel a Daniel, le dice que cuando se fijara la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, allí comenzaba, hermanos, el periodo de tiempo. Y este periodo de tiempo comenzó en el año 457 antes de Cristo. Allí comenzaba, hermanos, el periodo de tiempo. Pero también dice algo especial, que Dios determinaba un periodo de tiempo de estos 2300 años exclusivamente al pueblo de Israel, o sea, 70 semanas, 490 años, que se cumplieron, como vimos en la meditación pasada, en el año 34, cuando los israelitas que no quisieron aceptar a Cristo como el Salvador, le quitaron la vida a Esteban, le quitaron la vida al siervo de Dios. En el año 34, allí terminó, hermanos, el periodo especialmente fijado para ellos. ¿Y qué sucedería entonces con el resto de la profecía? Porque la profecía no terminó allí. Quedaba todavía un resto de 1810 años, cuyo periodo el siervo de Dios, elaborando este cronograma, que tú lo encuentras allí en el conflicto de los siglos, los 1810 años, él se los agregó al año 34, y cuya culminación ineludiblemente fue 1844, cuya fecha, hermanos, aunque no estaba allí explícita en la profecía, pero ahí estaba. 1844, allí terminó el periodo de tiempo de 2300 días, cuyo evento, hermanos, marcaba el momento preciso cuando el Señor Jesús pasaría en el cielo del lugar santo al lugar santísimo y comenzaría a hacer la investigación de la vida de cada uno de los que llevaban el nombre de cristianos, desde que comenzó el pecado hasta el final del tiempo. Amados hermanos, la fecha estaba implícita ahí, y quieran los hombres o no lo quieran reconocer, pero ahí está la fecha.
y así se cumplió explícitamente. Entonces, amados hermanos, tengamos en cuenta 490 años expresamente estaban dedicados para el pueblo de Israel y el resto, hermanos, para los gentiles. Esta profecía a mí me impacta, hermanos. En estos días he estado meditando profundamente en ellos y he llegado, hermanos, a conocer más estos detalles. Estoy muy agradecido con mi Señor porque me ha revelado estas cosas y quiero compartirlas contigo, hermanos. El pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, es el pueblo de Israel, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Esto lo iremos desarrollando a medida que pasemos meditando, compartiendo este precioso mensaje contigo. Allá seguimos leyendo en Daniel, el capítulo 7, el versículo 7 y 8 nos dice: Seguí mirando la visión de la noche y vi una cuarta bestia espantosa, terrible y muy fuerte. Tenía grandes dientes de hierro, devoraba, destrozaba y pisoteaba las obras con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias anteriores y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, vi que otro cuerno pequeño subía dentro de ellos, y delante de él fueron arrancados 3 de los primeros cuernos. Y este cuerno tenía ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba con gran arrogancia. Amados hermanos, aquí nos habla de otra profecía espectacular, la profecía de tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, y que este cuerno pequeño, a medida que iba creciendo, a medida que iba desarrollando su poder, necesitó espacio, y entonces la profecía dice que arrancó 3 cuernos. Y la profecía, hermanos, de tiempo, 2 tiempos y medio tiempo, que suman 1260 días, y que en Apocalipsis lo menciona con 42 meses, que es el mismo periodo de tiempo, hermanos. Un año tiene bíblicamente 360 días, que es el tiempo que dura el sol en darle, que dura la tierra en darle la vuelta al sol en un año. Hermanos, Dios no se equivoca. Todo lo que Dios dice es la verdad y lo que Dios hace es perfecto. Allá en Génesis capítulo 31 dice que Dios vio todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera. Dios no hace nada para corregir después. Hermanos, Dios no se equivoca. Cuando Dios habla algo, así es. Dice allá en Números 23:19 que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Él dice algo, lo realiza. Cuando promete algo, lo cumple. Amados hermanos, esta es una de las cosas que a mí me fascinan. Pensar que Dios es un Dios verdadero. Cuando Él nos dice algo, es porque así es. Pero Satanás trata siempre de corregir a Dios. Allá en el Edén le dijo a Eva, no morirás. Es que Dios es mentiroso. Él no quiere que ustedes crezcan en su conocimiento. Quiere tenerlos allí como unas criaturitas sujetas a su voluntad. Pero si comen de este fruto, serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Y aquí, hermanos, en esta época, con el calendario gregoriano, que fue publicado en 1582, se le quiere decir al hombre que es mentira, que el
La Tierra no le da la vuelta al Sol en 360 días porque no alcanza. Era necesario agregarle 5 días más y unas horas. Pero hermanos, Dios nunca se equivoca. Las profecías de Dios se han cumplido dentro del calendario establecido por Dios, que es establecido por el Señor. Es el calendario hebreo. Allí comenzó, hermanos, comenzó la profecía y también se cumplirá en el calendario hebreo. ¿En qué año, hermanos? Se cumplió en el año 1798 la profecía de tiempo y tiempos y medio tiempo. Hermanos, la profecía de Dios es verídica y Dios no toma tiempo prestado. Ustedes se encuentran allí que el calendario gregoriano se cumplió en el mismo calendario hebreo, hermanos, porque Satanás quiere engañarte, pero tú debes estudiar la palabra de Dios y dejarte guiar por ella, porque ella es la verdad. El Señor le dijo a los judíos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las escrituras. Siempre el Señor en su mensaje en los 4 evangelios mencionaba mucho, hermanos, con frecuencia el Antiguo Testamento. Cuando él dijo escudriñad las escrituras, se refería al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. El primer libro del Nuevo Testamento fue escrito en el año 44. Este es el libro de Santiago. Y así, hermanos, tú debes escudriñar tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo, porque muchas de las profecías que se anunciaban en el Antiguo Testamento se cumplieron en el Nuevo. Y tú no puedes entender el Nuevo Testamento si no estudias el Antiguo. Hermanos, los dos libros, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, se entrelazan y se explican el uno al otro. Yo estoy, hermanos, plenamente convencido de esto a través del tiempo que he estado estudiando la palabra de Dios, porque así es. Allá en Oseas capítulo 4 y el versículo 6 nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltaba sabiduría, por cuanto desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Amados hermanos, el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento, dice allí el profeta de Dios. En aquel tiempo, hermanos, el pueblo de Dios, dice la Escritura, fue destruido porque le faltó conocimiento. Y allí el profeta le echa la culpa por no haber instruido, no haber enseñado al pueblo. ¿A quiénes? A los sacerdotes. Y esa profecía se cumple hoy también en nuestros días, hermanos. El pueblo de Dios, la iglesia, dice que será destruida también porque le faltó conocimiento. Y a semejanza de que en el pueblo de Israel literal, los que debían instruir al pueblo eran los sacerdotes. Por eso cuando Cristo vino, cumpliendo la profecía de las 70 semanas, el pueblo de Israel estaba desprevenido. Hermanos, cuando Cristo vino, no estaban esperando al Señor, no lo estaban esperando.
Y la profecía que hablaba de la primera venida de Cristo estaba expresamente señalada allí en las 70 semanas. Pero cuando vino el Señor, los halló desprevenidos. Por eso el Señor Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido. ¿Cuál tiempo, hermanos? Pues el tiempo de la profecía, cuando el Señor Jesús vendría personalmente a dar su vida por cada uno de sus hijos. Y esa profecía también se aplica a nuestro tiempo, hermanos. La profecía de los 6.000 años de pecado se va a cumplir inexorablemente porque es palabra de Dios. Pero los sacerdotes de hoy, es decir, en este caso los pastores, no permiten que se predique esta profecía. No la predican porque temen que si se predica y no se cumple, qué vergüenza, cómo quedaremos ante el mundo. Hermanos, esto es falta de qué? Falta de fe. Allá en Segunda de Crónicas 20:20, el Señor nos aconseja que creamos a Dios y le creamos a los profetas. Yo me hago esta pregunta, hermanos. Si Elena de White es la profeta de Dios, con toda seguridad esta profecía se va a cumplir, porque es ella la que hace énfasis en esto de los 6.000 años de pecado, un día por cada 1.000 años, conforme lo dice allá Moisés en el Salmo 94. Dice que para Dios un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día, como el día de ayer que pasó. Hermanos, amados y amigos que me escuchan, estudiemos la palabra de Dios y creámosle a Dios. Creámosle a Dios. Cada día de la creación de 24 horas representa 1.000 años proféticos. Y estamos en el momento, hermanos, preciso en que esta profecía está para cumplirse. Por ende, yo dedico tiempo, hermanos, en estudiar esto y hago énfasis en el cumplimiento de esta profecía porque es una realidad. Es una realidad, hermanos. Miremos otro texto importante que nos ayuda a entender esto de en qué calendario se cumplieron las profecías. Allá en San Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13, dice, pero todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre y les dio el derecho, o sea, el poder de ser hijos de Dios. Estos nacieron no de sangre ni por el impulso de la carne, sino por el deseo de un varón, sino de Dios. Amados hermanos, el pueblo de Israel estaba constituido por miles y miles y miles de personas. Millones de hombres y mujeres formaban el pueblo de Israel, pero solamente un remanente, hermanos, es decir, unos pocos, habían consagrado su vida al servicio de Dios y le creían a Dios. Solamente un puñado. Dice allí la Escritura Sagrada que Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Qué tremendo, hermanos. Debían estar expectantes para esperar a su Salvador. Cristo Jesús vendría a dar su vida, a morir por ellos en la cruz. Pero cuando vino, no lo recibieron. ¿Por qué? Porque lo esperaban de la manera que Él no se les presentó. Los sacerdotes debieran haber escudriñado profundamente las Escrituras y haber enseñado al pueblo. Por eso dice que el pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Le faltó
ilustración, le faltó enseñanza. Hermanos, los líderes son puestos por Dios para alimentar a la casa de Dios. ¿Alimentarla con qué? Con la palabra de Dios. Las profecías, hermanos, anuncian eventos importantes, pero el hombre, o por falta de fe o por falta de consagración, no escudriña la palabra de Dios. Son muchos los que van a congregarse y solamente esperan que los alimente el pastor, el predicador, pero no toman tiempo personal para estudiar, para investigar la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, se van a perder, porque muchos no investigan por sí mismos la palabra de Dios, no hacen de la Biblia parte de su vida, el alimento diario. Hermanos, debemos nosotros investigar, alimentarnos personalmente de la palabra de Dios. Multitudes se van a perder, hermanos, por falta de conocimiento, por falta de investigación, por falta de creerle a Dios, que ha dado revelaciones a través de sus siervos los profetas. Hermanos, yo cumplo con mi deber de predicar lo que Dios me ha revelado. Si tú no lo aceptas, allá tú con tu manera de pensar. Pero escucha, hermanos, yo te invito a que te prepares, que entregues tu vida a Cristo hoy, porque tú debes vivir cada momento de tu vida para Dios. No confíes, hermanos, en los hombres. Escudriña la palabra de Dios. Allí el profeta Jeremías dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Debemos confiar solamente en Dios, lo que dice Él en su sagrada palabra, que es la Santa Biblia y el espíritu de profecía, que también fue inspirado por Dios. La sierva del Señor dice allí en el conflicto de los siglos, página 13, párrafo 1, dice la sierva del Señor que mediante la iluminación del Espíritu Santo le fueron reveladas las escenas de la lucha secular entre el bien y el mal, o sea, entre Cristo y Satanás, y le fueron reveladas muchas veces, dice ella, concretamente, hermanos, 7 veces, dice, le fueron reveladas, y ella las escribió, dice, a quien escribe estas páginas. Amados hermanos, por tanto, yo les digo con toda seguridad que el espíritu de profecía fue inspirado por Dios. La sierva del Señor dice en uno de sus párrafos, ahí quedan mis libros. Cuando yo me vaya, ellos hablarán por mí. Amados hermanos, a mí me da tristeza en este momento cuando observo mi biblioteca y no puedo leer los libros, hermanos, porque mi vista se me ha acortado de tal manera. Lo que yo les estoy diciendo, hermanos, es fruto de que la persona que me acompaña me lee los textos o yo los tengo grabados en mi mente, porque he estado durante muchos años investigando la palabra de Dios. Y tú puedes, hermano, verificar si lo que estoy predicando no es la verdad. Créele a Dios y créele a los profetas de Dios, porque las profecías ineludiblemente se cumplirán a su debido tiempo. Recuerda las palabras de Jesús, el tiempo se ha cumplido. Y yo te digo, hermano y amigo que me escuchas, con toda seguridad, que el tiempo de los 6.000 años de pecado están para concluir. Y entonces, hermanos, si tú no estás revestido de Cristo, te vas a perder.
ineludiblemente, porque allí terminará el tiempo de gracia para la humanidad y terminará el tiempo que Dios le ha dado a su adversario para que desarrolle su supuesto mejor gobierno que él había predicado que era mejor y que lo iría a implantar en este mundo, hermanos. Por eso tenemos en este mundo la situación en que nos encontramos: sufrimiento, dolor, miseria, hambre, calor, inundaciones, pestes, secuestros, violaciones, hermanos. Terrible es el sufrimiento que está pasando en este tiempo el hombre. Hermanos, esto ya casi se termina. Entrega tu corazón a Cristo. Hoy es la invitación que yo te hago en el nombre del Señor. Allá en Romanos el capítulo 11 nos dice un remanente fiel. Pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también yo soy israelita, descendiente de Abraham de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, a quien de antemano conoció. ¿No sabéis qué dice Elías, la escritura, cómo se queja ante Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han destruido tus altares, yo solo he quedado y procuran matarme. El 17 nos dice, si alguna rama fuera desgajada y tú siendo olivo silvestre has sido injertado entre ellas y has sido hecho partícipe en ella de la raíz y de la savia de los olivos. El apóstol Pablo pregunta: ¿ha desechado Dios a su pueblo por causa de la mundanalidad que imperaba en el pueblo de Israel? En el año 34 terminó el tiempo de gracia que Dios le había fijado a su pueblo. Pero allí, hermanos, en Juan 1, 12 y 13, como leíamos, dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a los que lo recibieron les dio el poder o el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Hermanos, todos los gentiles que habían aceptado a Cristo Jesús fueron injertados en el tronco del pueblo de Israel. Dios desechó fue aquellos que no quisieron aceptar al Señor Jesús como su Salvador. Fueron cortados, fueron desgajados por Dios y solamente quedaron las ramas naturales. Por ende, hermanos, es importante que tú y yo, como gentiles, entreguemos nuestra vida a Cristo Jesús y seamos injertados allí en el tronco que es el pueblo de Dios. Por eso, hermanos, esta profecía es de vital importancia, porque nos damos cuenta que el pueblo de Dios es el pueblo de Israel, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y así permanecerá hasta el fin del tiempo, hermanos, hasta el fin del tiempo. Es importante que tú y yo entendamos que Dios no tiene dos iglesias, es una sola iglesia, hermanos. El Señor trajo a los que aceptaban a Cristo Jesús después del año 34 y los injertó al pueblo de Israel. Por ende, todas las órdenes que Dios había dado al pueblo de Israel se le dan ahora a los gentiles, y ellos tienen que, para ser llamados hijos de Dios, tienen que aceptar a Cristo primero, en primer lugar, aceptar a Cristo como el Salvador, y en segundo lugar, obedecer
su santísima ley. ¿Qué es obediencia a la santa ley de Dios, hermanos? Es el fruto de dos cosas: el fruto de la fe y el fruto del amor. El Señor dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y esto es lamentablemente lo que muchos llamados cristianos no han podido entender, amados hermanos. Pero Dios exige de su pueblo verdadero la observancia de sus santos mandamientos, que, como tú bien lo sabes, son 10. Entre ellos está la observancia del santo sábado, que allá Ezequiel 20, 12 y 20 dice que es la señal entre Dios y su pueblo. El sábado ha sido constituido como un monumento de su creación y como la señal entre Dios y su pueblo a través de los siglos. A través de los siglos, hermanos. Esto es de vital importancia para nosotros. Allá en Gálatas, capítulo 3, versículo 26, dice: hijos y herederos. Así todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni siervo ni libre, ni hombre ni mujer. Todos sois en Cristo Jesús. Ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham, conforme a la promesa, herederos. Herederos. Amén. Hermanos, como venimos diciendo, los gentiles que aceptaban a Cristo como su Señor y Salvador y eran bautizados, dice que estaban revestidos de Cristo y ahora ya formaban parte por este simple hecho de haber aceptado a Jesús. Eran hechos israelitas. Eran constituidos hijos de Abraham y conforme a la promesa dice que los eran herederos. Qué maravilloso es esto, hermanos. Dios no formó otra iglesia separada del pueblo de Israel. No, esto no lo enseña la Biblia. Los que aceptaban a Cristo eran constituidos herederos del pueblo de Israel y eran herederos de las promesas y eran constituidos hijos de Abraham. Qué maravillosa enseñanza es la que Dios nos ha registrado aquí. Por ende, hermanos, la profecía maravillosa de los 2300 días se cumplió en 1844. Pero la profecía, hermanos, en cuanto a que es el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, continúa vigente hasta el final del tiempo, como lo veremos más adelante. Esta es una profecía importante para estudiar. Lucas capítulo 4, el versículo 16 nos dice el último versículo. Y Jesús fue a Nazaret, donde se había criado, y conforme a su costumbre, en el día del sábado se levantó a leer. Hermanos, el Señor Jesús nos dio el ejemplo primordial de la observancia del Santo Sábado. Él, como descendiente del pueblo de Israel, porque él era constituido hijo de Abraham, hijo de David. Y el Señor Jesús nos dice que él iba cada sábado a la sinagoga y se levantaba a enseñar. El Señor Jesús dice allá en Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley, no he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Amados hermanos, cada hijo de Dios
que es verdadero Hijo de Dios, que ha aceptado a Cristo como su Salvador y ha entregado su vida a Cristo, ha sido injertado en el pueblo de Israel. Hermanos, en la tercera parte de este tema vamos a estudiar algo importantísimo, hermanos. Por hoy hemos terminado con el tiempo que tenemos dedicado para eso. Yo les agradezco, hermanos, por haberme permitido compartir con ustedes este tema. Gracias, Padre amado, por amarnos, porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y se salven. Vamos a elevar una oración al Señor. Padre Santo que estás en el cielo, gracias, Señor, porque tú nos amas, porque tú quieres que todos los hombres del mundo sean salvos, Señor. Tú quieres que todos los hombres abran su corazón al mensaje del Evangelio. Amén. Gracias, Padre Santo, por tanta bondad. Amén, Señor. Te ruego tu santa bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Estuvo.